Entonces tenemos el agente, identificamos el agente, hay que conocerlo bien, hay que conocer sus características intrínsecas e extrínsecas para poder analizar esta cadena epidemiológica de manera adecuada. Luego el reservorio. ¿Quién es el reservorio de esta cisticercosis? No es el cerdo, ¿sí? Hablamos de cisticercosis, no de teniasis. Es el humano. El humano que tiene la tenia y que está excretando al medio ambiente los huevecillos mediante el excremento, ¿sí? Nuestro siguiente eslabón sería la puerta de salida, es decir, cómo se va a excretar al medio ambiente este agente etiológico que corresponde a los huevecillos, ¿sí? Ya sabemos que existe un reservorio, que es una persona infestada con tenia, y que esos huevecillos van a excretarse al medio ambiente, van a salir a través del excremento contaminado, ¿sí? Donde en el excremento la tenia va a excretar los huevecillos y este excremento contaminado pues va a afectar el medio ambiente. Entonces, en este ciclo vemos la persona con teniasis, ¿sí? Que va a excretar, ya sea mediante el excremento que va a ser consumido o puede contaminar pasturas, y que va a ser afectado tanto cerdos como ganado bovino, ¿sí? Principalmente, y que ellos al ingerir este huevecillo van a desarrollar principalmente a nivel muscular el cisticerco, ¿sí? Este cisticerco lo podemos apreciar aquí en esta fotografía de canales de masa muscular. Estos puntitos blancos corresponden a los cisticercos, que es ese huevecillo que ya evolucionó, que ya está encapsulado en esta vesícula donde tiene líquido y está él vivo y está aquí en el tejido muscular, ¿sí? Esto es lo que va a hacer el huevecillo del humano en la población animal, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos una vez que fue excretado, sabemos que va a contaminar a animales, estos huevecillos de la tenia del humano parasitado, pero también este humano puede dedicarse a la manipulación y venta de alimentos, y que a su vez él puede manipular los mismos y contaminarlos con los huevecillos que son microscópicos. De esta forma analizaríamos, bueno, cómo se va a transmitir entonces este huevecillo para producir la cisticercosis humana. Al contaminar este trabajador, este manipulador de alimentos, aquellos que van a ser consumidos, el huevecillo se va a transmitir a través de alimentos como las ensaladas, las aguas frescas o la contaminación de otros productos ya preparados, ¿sí? De esta forma, la puerta de ingreso, que es el otro eslabón de esta cadena, va a ser a través del consumo de alimentos contaminados. Y una vez que este huevecillo entró por alimentos contaminados al humano, entonces el huevecillo se va a dirigir al torrente circulatorio y se va a alojar en diferentes órganos y tejidos, como el corazón o el cerebro, ¿sí? Que es, entre otros, los principales órganos en los cuales puede causar un daño severo en la salud pública. Y de esta forma conocer la cadena epidemiológica de la cisticercosis humana, ¿sí? Este es el cisticerco. Recordemos que el consumir carne con cisticerco lo que nos va a producir es la teniasis, pero el consumir alimentos en materia de inocuidad alimentaria, ¿sí? Contaminados con los huevecillos, principalmente por aguas contaminadas o por el trabajador que tiene teniasis, va a producir o puede provocar la ingestión de esos huevecillos microscópicos y por lo tanto la cisticercosis a nivel de corazón, a nivel de cerebro, que son prioritarias para el funcionamiento adecuado del organismo humano. Entonces, tenemos que nuestro reservorio, la definición, corresponde a cualquier sustancia animada o inanimada en donde un agente etiológico se multiplica y se desarrolla, y del cual va a depender para su supervivencia a nivel de medio ambiente. Entonces,
Un reservorio va a ser aquella sustancia animada o inanimada en la cual el agente etiológico va a poder multiplicarse, desarrollarse y estar presente durante un tiempo determinado, ¿sí?, para poder ser excretado al medio ambiente y entrar en contacto con una población susceptible o la población final. Y que este reservorio es uno de los eslabones de la cadena epidemiológica, como el ejemplo que vimos anteriormente, donde nuestro principal reservorio de la cisticercosis en humano es una persona infestada con teniasis. Los reservorios de agentes tanto biológicos como químicos que son importantes identificar en materia de inocuidad de los alimentos, y acuérdense que todo esto es la base que nos va a dar el sustento para elaborar nuestros árboles de escenarios y nuestro modelo de simulación en el análisis de riesgo. Hay que conocer todos estos conceptos. Si hablamos de alimentos, entonces, los agentes biológicos y químicos que tienen un alto impacto, ¿sí?, en la contaminación de alimentos, pues estarían vinculados a los manejadores y procesadores de alimentos. Son fundamentales, son reservorios de agentes biológicos y pueden ser también de algunos agentes químicos, especialmente cuando hablamos de materia prima contaminada. Los utensilios y el equipo. Si bien los trabajadores tienen un buen sistema de control, ¿qué pasa si el agua no es bien analizada, o tiene fallas o deficiencias, o contamina equipo y utensilios? E incluso se requiere un solo trabajador infectado o infectado con teniasis, por ejemplo, para poder contaminar equipo y utensilios, además de alimentos procesados. Los animales infectados o enfermos con ciertos agentes biológicos, pues son fuente potencial de contaminación de la materia prima, ¿sí? Cuando un animal tiene colibacilosis, listeriosis, etcétera, pueden ser contaminada la carne durante el proceso de sacrificio, de visceración, y contaminar aquellos animales que están en periodo de excreción, incubación, algunos canales con agentes biológicos que van a ser parte de la contaminación de la materia prima que va a ser utilizada para elaborar alimentos para consumo humano. También tenemos vegetales que están contaminados, especialmente aquí podríamos ver la contaminación tanto de agentes biológicos como químicos. Muchos de estos reservorios pues son a su vez contaminados por el uso de aguas negras o aguas con tratamiento que vienen con residuos de agentes biológicos o de plaguicidas, pesticidas que son utilizados en el control de plagas de los mismos vegetales y que también se van dentro de la materia prima vegetal y que pueden ser contaminantes del alimento terminado para consumo humano. Esto, como ya lo mencionamos, pues nos va a producir productos agropecuarios contaminados tanto con agentes biológicos como químicos. El agua que es contaminada y que es también un punto muy importante, puesto que muchas de las plantas tienen buen control sobre varios factores de riesgo, pero en ocasiones el agua no es analizada y desde el punto de vista microbiológico representa un alto riesgo. Es analizada quizás con otros factores, no digo que sean todas las plantas, pero en gran parte de ellas los aspectos microbiológicos no son tocados en la materia prima y tampoco en el agua. La fauna nociva que exista por mala higiene, mala bioseguridad en las plantas procesadoras o en la elaboración de alimentos y su venta, como puede ocurrir a nivel de la vía pública, la fauna nociva también es un aspecto muy importante en la transmisión o en la contaminación de alimentos. Los embalajes, que son también fundamentales, si bien se llevó a cabo todas unas medidas higiénicas adecuadas y de bioseguridad en la planta, en el manejo, ¿qué ocurre con los productos terminados cuando estos pueden ser contaminados a través de embalajes? Y como estos otros factores que no estamos tocando en este momento, pero que también pueden ser reservorios importantes de agentes biológicos y químicos en el alimento o para el alimento. La puerta de salida,
que es el sitio por el cual el agente etiológico se va a excretar al medio ambiente. Generalmente este ocurre a través de secreciones, de excreciones o por contacto directo que eliminan al agente etiológico al medio ambiente. Las principales fuentes o vías de salida son por lo general digestiva, respiratorio, cutánea, placentaria y sanguínea, ¿sí? Todas estas son puertas de salida. No todas ellas tienen una característica o un impacto importante en inocuidad alimentaria. Sí lo tiene la parte digestiva, ¿sí? Que como mencionábamos, el aspecto de la transmisión de huevecillos de cisticercos u otras, ¿sí? Que de la colibacilosis, estafilococcus, etcétera, que pueden estar presentes en trabajadores, al igual que la vía digestiva, ¿sí? En la cual se van a presentar algunas bacterias o virus que están en el tracto respiratorio y que también pueden ser motivo de contaminación de alimentos, como los estreptococos, los estafilococos, etcétera. La vía cutánea, que también es importante, toda la contaminación, y aquí puede haber de todos agentes etiológicos, tanto virales, bacterianos, hongos, etcétera. La placentaria, transplacentaria y la sanguínea, que no son tan importantes o muy importantes en la contaminación de alimentos, ¿sí? Pero que en el caso de la placentaria o transplacentaria, pues es la transmisión de algunos agentes etiológicos de la madre al hijo, o la sanguínea, como es el caso de las arbovirosis, como puede ser el virus del dengue, ¿sí? El virus de Zika, etcétera, en las cuales un huésped o un hospedero está en periodo de incubación, de viremia, y de la cual el mosquito, a través de la sangre, del piquete, de la extracción de sangre, lleva también el virus y posteriormente lo inocula en otro huésped susceptible, ¿sí? Entonces son las vías de excreción, de vías de salida, y como les mencioné, las principales en inocuidad de alimentos pues están vinculadas a la digestiva, la respiratoria y la cutánea. Por último, tenemos los mecanismos de transmisión de estos agentes etiológicos en aquellos alimentos que son contaminados con los mismos. ¿Y cuáles son los principales mecanismos de esta transmisión? Esta transmisión puede ocurrir desde el origen, es decir, en materia prima, tanto de origen animal como vegetal. Y cuando hablamos de origen animal nos referimos a animales terrestres y animales acuáticos. Pero también puede ocurrir durante el transporte, la contaminación cruzada, la contaminación cuando hay animales que están infectados y durante el transporte o durante ya posteriormente el proceso de sacrificio. Pero el transporte puede también contaminar cajas, algunos otros tipos de utensilios utilizados para el transporte de materia prima, tanto de origen animal como de vegetal. Ya hemos destacado mucho la importancia que tiene la transmisión por parte de personal infectado o enfermo, tanto a nivel del procesamiento de la materia prima, de su producción primaria, el manejo, la elaboración y la venta de alimentos terminados. También a través del empaquetado y del almacenamiento puede ocurrir otro mecanismo de transmisión, de contaminación de estos agentes etiológicos en alimentos. Y un aspecto también prioritario, pues obviamente lo ocupan la transmisión de estos agentes a través de agua, de fauna nociva, de equipo y utensilios contaminados, entre otros. Con esto vemos esta primera parte de la importancia que tiene la epidemiología en materia de inocuidad de alimento con fines de elaboración de análisis de riesgo. Lo vamos a ver que al final esto repercute o repercutirá en una buena elaboración de el árbol de escenarios que nos servirá de base para elaborar análisis de riesgo tanto cualitativos como cuantitativos y por supuesto para el desarrollo epidemiológico de modelos de simulación que van a ser corridos por softwares específicos y que nos van a dar una evaluación cuantitativa, como lo veremos en los últimos módulos de este curso. Muchas gracias por su atención
y seguiremos con esta parte del aspecto epidemiológico en cuanto a sus componentes básicos y posteriormente desde el punto de vista estadístico.